de un infarto de miocardio. Esa es la diferencia entre ambas. Constituyendo un saco pericárdico que comunica con la cavidad ventricular a través de un cuello de menor diámetro. Debido a los avances de fibrinolisis y angioplastía coronaria, hoy en día la incidencia del aneurisma ventricular izquierdo es de 8 a 15%. La formación del aneurisma ocurre cuando la tensión del ventrículo izquierdo distiende el músculo infartado y que no se contrae. Entonces se produce una expansión de la zona del infarto. Una capa delgada y débil del músculo necrótico junto con tejido fibroso se dilatan con cada contracción cardíaca. Con el paso del tiempo, la pared del saco aneurismático se hace más fibrosa. Esta fibrosis de los segmentos de la pared ventricular ocasiona un daño en su función con una disminución de la fracción de eyección. Me disculpan. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Ya. doctora, lo escucho. Ya. Con el paso del tiempo, la pared del saco aneurismático se hace más fibrosa. Esta fibrosis de los segmentos de la pared ventricular ocasiona un daño en su función, con una disminución de la fracción de eyección. Cuando el aneurisma se vuelve fibroso, se considera que es anatómico verdadero e irreversible, a diferencia de aquel que tiene una mezcla de tejido cicatrizal y miocardio viable, que son los llamados aneurismas funcionales. Aquí vemos una imagen esquemática de un aneurisma, ¿no? Se produce una remodelación miocárdica, función sistólica normal o aumentada en los segmentos ventriculares adyacentes. Es necesaria para la generación de una presión sistólica intraventricular adecuada y la tensión de la pared en el área infartada resulta en la formación de los aneurismas. Con dilatación uniforme o no de la pared ventricular infartada que produce un incremento del ventrículo izquierdo. Sorry. Base ancha, paredes compuestas de miocardio, bajo riesgo de ruptura espontánea. Ya. Etiología. La principal causa es una cardiopatía isquémica, ¿no? En particular, después de un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Acuérdense. De localización anterior por oclusión de la arteria descendente anterior. Es la más frecuente. Otras causas menos comunes son enfermedad de Chagas, está descrito en todo, miocardiopatía, traumatismos torácicos, malformaciones de arterias coronarias y cuestiones idiopáticas. Las localizaciones más frecuentes son apicales y de pared anterior, con 70-85% del total. Auricularmente. Ya. Diagnóstico clínico. Las formas de presentación más usuales son asintomático, falla cardíaca, taquicardias articulares sostenidas y embolia arteriolar. A la exploración física asociada a cardiomegalia con choque de la punta desplazada a la izquierda de la línea media clavicular, así como presencia del torricoto ruido cardíaco y un soplo sistólico mitral. Exámenes auxiliares, electrocardiograma. Tiene una sensibilidad y especificidad del 51 y 84% respectivamente. O sea, no es tan sensible, ¿no? Una prueba buena se considera cuando es mayor del 85%, pero se especifica.
Se recomienda utilizar la evaluación inicial del aneurisma cardíaco, ¿no? La manifestación es elevación constante del segmento ST de grado y morfología variable asociada a ondas Q-patológicas bien desarrolladas en las derivaciones precordiales anteriores y laterales, B1, AB6, D1 y ABL. Diferencias entre un aneurisma y un pseudoaneurisma. Localización más frecuente en un aneurisma en el ápex y pared anterior, pseudoaneurisma posterior o inferior. Abombamiento de la pared ventricular, ¿dónde se produce? ¿No? Rotura de la pared ventricular, en el aneurisma ventricular, adelgazamiento de la pared ventricular, en el pseudoneurisma, discontinuidad miocárdica. Esta es la diferencia principal, ¿no? Si les viene en su examen. ¿Cuál es la diferencia principal entre aneurisma y pseudoneurisma ventricular? Adelgazamiento en aneurisma y discontinuidad en pseudoneurisma. Aneurisma ventricular cuello ancho, cuello angosto en pseudoneurisma. Relación diámetro cuello-cuerpo 0.9 a 1, relación diámetro cuello-cuerpo 0.25 a 0.5 en la ecocardiografía. Común, formación de trombos en el aneurisma, Doppler pulsado, pseudoneurisma, visualización de flujo bidireccional entre el pseudoneurisma y el ventrículo. Mosaico de color entrando en sístole del ventrículo. Es posible ver variación profunda en la velocidad máxima del flujo Doppler, con aumento significativo en la inspiración. Resonancia magnética, tenue nulo reforzamiento del pericardio y pseudoneurisma, reforzamiento tardío e intenso del pericardio. Angiografía coronaria, arterias coronarias se extienden sobre la pared aneurismática y ausencia de arterias coronarias cerca del territorio afectado. Una gammagrafía coronaria. Se debe realizar la cuantificación del volumen ventricular y de la fracción de expulsión por el método Simpson, ya que estos son relevantes para la consideración quirúrgica y el pronóstico. La ventriculografía es el estándar de oro en el diagnóstico del aneurisma ventricular, aunque es un método invasivo que conlleva exposición a radiación y es costoso, lo que limita su aplicación generalizada. Entonces, si nos pregunta el gol estándar de un aneurisma ventricular es la ventriculografía, pero no se hace. No significa que se haga. ¿Qué sería más sensible y específico? Entonces, una ecocardiografía, ¿no? Pero no el gol estándar. Tratamiento médico se indica en pacientes asintomáticos con fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, una fracción de eyección y diámetros del ventrículo izquierdo conservados. La terapia consiste en la reducción de la poscarga con inhibidores de IECA, tratamiento antiisquémico, beta-bloqueadores, nitratos antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes orales cuando hay disfunción ventricular sistólica o evidencia de trombo. La terapia fibrinolítica exitosa en un infarto agudo de miocardio con segmento de ST elevado reduce significativamente la incidencia de formación en un 7.2%. Angiografía coronaria debe realizarse antes de la reparación quirúrgica con una AVI postinfarto. Las principales técnicas quirúrgicas son endoventriculoplastía con colocación de parche, técnicas de sutura directa, escisión, reparación lineal, cuando se hace una cirugía, ¿no? Una toracotomía. Elección del tratamiento quirúrgico con base en la anatomía cardíaca y la repercusión fisiológica del aneurisma. Reparación lineal, pacientes con volúmenes ventriculares elevados en el preoperatorio, endoventriculoplastía con colocación de parche. Bueno, y con daño de miocardio severo, ¿no? Con una fracción de eyección menos del 30%. Recuerden que una fracción de eyección menos del 50% ya es peligroso y con menos del 30% puede ocurrir cualquier momento muerte súbita, sobre todo en los postinfartados, ¿no? La mortalidad 30 días después de la reparación quirúrgica para la técnica de endoventriculoplastía con parche es del 4.7%, mientras que la reparación lineal es del 8.1%. La sobrevida al año es del 85 a 90% y en 5 años 50 a 69% y en 10 años 51 a 73%. O sea, conviene hacer una cirugía. No es como en los cánceres. El pancreático al año tiene 5.7% de sobrevida. ¿Y esto qué? Post-Whipple. Pseudoneurisma. Etiología. La causa más común de formación de un pseudoneurisma ventricular izquierdo es la complicación mecánica de un infarto transmural. Estamos hablando de los pseudoneurismas, ¿ya?
Otras causas son manipulación de cavidades después de procedimientos quirúrgicos, trauma penetrante, de tórax, endocarditis, complicación de una pericarditis supurativa e infiltración tumoral. Y más frecuente en la cara posterior. En cambio, en el aneurisma, cara anterior, anterolateral. La forma de presentación más común... Ay, Dios mío. La forma... Me disculpan, por favor. Un minutito. La forma de presentación más común es como un síndrome de insuficiencia cardíaca usualmente refractaria al tratamiento. También hay casos asintomáticos, ¿no? Y son manifestaciones como disnea, arritmias, anginas o embolia sistémica. El pseudoaneurisma crónico siempre es grande, requiere de un diagnóstico temprano y corrección quirúrgica subsecuente. La ecocardiografía es la primera elección para su diagnóstico, tiene una sensibilidad del 97%. Mientras que la ventriculografía izquierda se ha considerado como el gol estándar para el diagnóstico con una sensibilidad del 54%. O sea, y esto es oro, ¿eh? Pero bueno, debe ser bien específico. La reparación quirúrgica es considerada el tratamiento de elección con una mortalidad transoperatoria de 13 al 29%. El pseudoneurisma agudo se debe resecar 4 semanas después del infarto agudo miocardio, con elevación del segmento CT. Pericarditis constrictiva. ¿Se ve la presentación? Todavía no. Todavía no, doctora. Ya. Ahora sí, ¿no? Sí, cierto. Ya. Vamos a hablar sobre la pericarditis constrictiva. Clasificación clínica. Agudas, subagudas y crónicas. Agudas menos de 6 semanas. Puede ser fibrinoso con derrame. Subagudas de 6 semanas a 6 meses con derrame constrictiva y constrictiva. Crónicas mayor de 6 meses. Constrictiva con derrame y adhesiva, no constrictiva. Es un síndrome clínico provocado por la inflamación crónica del pericardio. 5% de la pericarditis aguda con derrame va a conllevar una organización y reabsorción del derrame y posterior a los 6 meses fibrosis y engrosamiento del pericardio. Fusión del pericardio visceral con el parietal. Compresión extrínseca del corazón producida por un pericardio inelástico, fibrótico en ocasiones, calcificado. Presiones de llenado diastólicas disminuidas, que va a conducir a una disminución del llenado diastólico, disminución del volumen sistólico y a un menor gasto cardíaco, porque no lo va a dejar expandirse adecuadamente, ¿no? Una muestra de patología se ve que el tejido muscular está siendo reemplazado por fibrosis, ¿no? Constrictiva. Etiología. Postquirúrgica cardíaca abierta, idiopática, postpericarditis, posturémica, tuberculosa, micótica, postinfarto de miocardio, síndrome de Dressler, postraumática, postradioterapia. Poco comunes trastornos inflamatorios como lupus, esclerosis y dermatomiositis, sarcoidosis, amiloidosis y enfermedad de Whipple. Enanismo de Mulibrey.
Más comunes, tuberculosa e idiopática. En nuestro medio, tuberculosa, ¿no? Bastante tuberculosis. Idiopática, 33%, más que las postquirúrgicas y combinada 31%. Incidencia y prevalencia, mayor cuidado con técnicas quirúrgicas cardíacas cuando se realiza un derrame pericárdico, radioterapia, que también lo puede clasificar, disminución formas diseminadas de tuberculosis. Procesos fisiopatológicos en la constricción pericárdica, fenómenos diastólicos, rigidez de cavidades cardíacas a causa del pericardio inelástico, compresión reducida del pericardio eleva uniformemente las presiones diastólicas de llenado. La retracción exagerada del pericardio hace descender de forma inusual la presión diastólica precoz en relación con la presión media. La rigidez del pericardio interrumpe rápidamente el llenado diastólico al comienzo de la diástole. Los volúmenes del llenado diastólico determinan la presión sistólica que se genera. Fenómenos sistólicos de interdependencia ventricular produce efectos direccionales diferentes sobre las presiones sistólicas. Y un fenómeno de interacción respiratoria cardíaca. Desconexión entre las cavidades izquierdas y fluctuaciones de presión intratorácica. Curva de presión auricular. Esta va a disminuir, ¿no? 0 a 15, de 15 a 25 milímetros de mercurio. Curva en raíz cuadrado o deep plateau colapso meseta. Miocardiopatía restrictiva. Esto va a condicionar miocardiopatía restrictiva. Signos: hipertensión venosa. Aumento de la ingurgitación venosa en inspiración, signo de Kussmaul. Colapso Y prominente en el pulso venoso. Pulso arterial paradójico. Hepatomegalia. Va a haber un retorno, ¿no?, hacia las cavidades, por eso que va a haber una hepatomegalia, ascitis y edema. Examen cardíaco puede ser normal. A veces hay un tercer ruido como un knockout pericárdico. Aquí en esta imagen podemos ver ausencia de cardiomegalia, campos pulmonares claros, calcificación pericárdica. Bien definido, ¿no? Para el diagnóstico, tomografía y resonancia, sospecha clínica más fisiología de constricción y técnica de imagen. Estudio hemodinámico. La tomografía y la resonancia son las exploraciones más útiles para medir el grosor del pericardio, pero la TC es superior para detectar la presencia de calcificaciones, por lo que debe considerarse que es la técnica de elección para esta finalidad. Cuando está calcificado, obviamente vas a poderlo ver bien, ¿no? Y más incluso en las sin contrastes. Los principales hallazgos tomográficos de pericarditis constrictiva incluyen engrosamiento pericárdico mayor de 4 milímetros, presente en el 72%, calcificación pericárdica, 30, dilatación de la vena cava inferior, deformación del contorno ventricular y angulación del septum interventricular. Aquí se ve en esta tomografía, ¿no? Como ven, las estructuras que se asemejan o que se parecen al hueso, calcificadas en este caso, son de color blanquecino. Aquí también, ven aquí el hueso, la vértebra, las costillas blanquecinas, ¿no? Y lo mismo se ve en el pericardio. A diferencia de las estructuras blandas, por ejemplo aquí se ven ambos pulmones, no es una ventana pulmonar. Aquí podemos ver que hay líquido, ascitis, ¿no? Ascitis, el hígado, el estómago con contenido líquido, también se asemeja. En una resonancia magnética se ve el engrosamiento del pericardio, ¿no? No se ve tanto como la calcificación como una tomografía. Cateterismo cardíaco. Stenosis tricuspidia, insuficiencia tricuspidia, pericarditis constrictiva, la sonda Y que les decía, y bloqueo auriculoventricular completo. El hallazgo característico es la elevación e igualación de las presiones diastólicas de ambos ventrículos en diplateau, colapso meseta o signo de la raíz cuadrada. Se llaman igualar, ¿no? Ambas. Con uno debería ser así.
Aquí vemos un pericardio constrictivo engrosado. Las altas presiones auriculares en el momento de abrirse los válvulas auriculoventriculares resultan en un rápido llenado temprano, descenso y rápido, hasta que el llenado se detiene abruptamente, signo de la raíz cuadrada. Se produce una igualación de las presiones diastólicas tardías. La presión diastólica del ventrículo derecho suele ser mayor en 1/3 de la presión sistólica del ventrículo derecho. Se ponen iguales, ¿no? Tratamiento médico: AINES, esteroides, tuberculostáticos. Puede resolver en algunos casos la constricción. Los diuréticos eliminan los edemas y la citis. La digoxina es útil en pacientes con fibrilación auricular. Se debe evitar el uso de fármacos que disminuyen la frecuencia cardíaca, como los betabloqueadores y los antagonistas de calcio. Tratamiento quirúrgico: la pericardiectomía, decorticación del corazón. Es el único tratamiento para la constricción permanente. Las indicaciones se basan en la sintomatología, los hallazgos en el ecocardiograma, la TCRM y el cateterismo cardíaco. La indicación de pericardiectomía es evidente en los pacientes con pericarditis constrictiva crónica bien establecida y con clínica de insuficiencia cardíaca. No está indicada en pacientes en clase funcional 1 y son signos manifiestos de insuficiencia cardíaca. ¿Me disculpan?
Ya volví. Bueno, hay dos técnicas habituales y ambas intentan resecar al máximo posible el pericardio enfermo. A, la toracotomía anterolateral en el quinto espacio intercostal y B, la esternotomía media con un rápido acceso a la aorta y a la aurícula izquierda para la circulación extracorpórea. En ambos el objetivo es lo mismo, ¿no? Resecar la mayor cantidad de pericardio. Como ven en esta imagen, eso me parece abdomen, ¿no? Congela como un corazón congelado. Y aquí ven esta estructura. Rígida, dura, calcificada, como cáscara de huevo, pero más dura, ¿no? Más dura. Resecando. Ya. Es una imagen. Complicaciones quirúrgicas. Bajo gasto, 15.5%, desgarro de la aurícula izquierda, 8.6%, reintervenidos por sangrado, 5.2%, desgarro del ventrículo izquierdo, 3.4%, tromboembolia pulmonar, 3.4%, neumotórax, 3.4%. Sección de la coronaria descendente anterior, 1.7%, infarto miocardio transoperatorio posterior inferior, 1.7%, y laceración del lóbulo inferior del pulmón derecho, fibrilación ventricular en el postoperatorio y mediastinitis en la segunda semana postoperatorio. Sospecha clínica de pericarditis constructiva, disnea. Hay que determinar si es clase funcional tipo 1 o tipo 2, ¿no? Si es tipo 1, estudio ambulatorio. Es un paciente estable, paciente tranquilo. Clase 2, internación. En ambos, hacer historia clínica, laboratoriales, EKG, radiografía de tórax, ecodoble cardíaco. Diagnóstico de certeza o duda diagnóstica. Si hay duda, resonancia, tomografía. Si hay duda, cateterismo, ¿no? Y cirugía, pericardectomía total, pero con un diagnóstico claro. Muy bien. Vamos a continuar con el último tema. El último tema es muy difuso, pero bueno. ¿Dónde está? Y aquí está. Ya. ¿Se puede observar, Cintia? Sí, doctora, sí se hace. Ya. Para hacer una revascularización del miocardio, o sea, todas las revascularizaciones del miocardio, o casi todas, tienen su origen en un síndrome coronario agudo. Entonces, pero hay que saber en qué momento hacerlas. En estricto tiene sus indicaciones claras, ¿no? Es con un paciente estable. Ahí está. En realidad es un tema muy largo, demasiado largo. Tanto así que esto no lo he podido resumir. ¿Por qué? Porque toda la revascularización se origina con un infarto agudo de miocardio, ¿no? Entonces, todas estas con una angina estable, y solo a modo de resumen lo quiero hacer también la primera parte. Hay que diferenciar la clase, ¿no? El grado 1, una actividad física urinaria; grado 2, limitación leve de la actividad urinaria; grado 3, limitación marcada de la actividad urinaria; y grado 4, incapacidad. Entonces, todo es en función a esto, a la clase funcional del paciente, ¿no? Y un infarto de miocardio sin elevación del ST. Sin elevación y con elevación del ST, ¿no? Pero sobre todo en pacientes estables, ¿no? Como esto yo imagino que es un tema que ya lo han tratado en cardiología, ¿no? Por ejemplo, en personas con cirugía de revascularización y troponina basal normal, la elevación de enzimas cardíacas por encima del percentil 99 indica necrosis miocárdica periprocedimiento. Factores de riesgo: estilos de vida, fumador, dieta alta, dieta baja, vegetales, dieta alta en grasas, excesivo consumo de alcohol, poca actividad física. Factores de riesgo: colesterol, hipertrigliceridemia, ¿no? Edad, sexo masculino. Mortalidad: desde el 2009 se registró un total de 18.000 en una tasa de 4.1 de 1.000 habitantes, ¿no? O sea, todo esto tiene su origen aquí, ¿no? O sea, en ellos es los que se hace la revascularización. Pero lo más importante de todo esto, para hablar en estricto de la revascularización, es esto de aquí.
Este es uno de los últimos. ¿Dónde está? Tengo que buscarlo todo un día para no encontrarlo ahorita. Son los diferentes métodos que se van a aplicar, dentro de ellos el balón y la revascularización quirúrgica, ¿no? Ya, esta no. Ya. Revascularización quirúrgica. En algunos casos, el síndrome coronario agudo se requiere un abordaje quirúrgico, un puente coronario. En aquellas lesiones de arterias coronarias epicáricas mayores a 70% o en lesiones de tronco mayores a 50%. Se recomienda la revascularización quirúrgica miocárdica en las primeras 24 horas posterior o posterior a 7 días del mismo. ¿Por qué? Porque se supone que antes de las 24 horas tú vas a hacer una heparinización. Y si tú le haces algo, pues vas a producir una hemorragia brutal, ¿no? Pacientes con lesión exclusiva de la arteria descendente anterior, mayor al 70%, pueden beneficiarse tanto de angioplastía como un puente coronario, según la anatomía. O sea, es más el beneficio en esta, ¿no? ¿Qué más? Y un vasopresbítero se beneficia del puente coronario sobre angioplastía. Pacientes que involucran ala y arteria circunfleja con o sin lesión de otros vasos, con o sin diabetes, con fracción supraventricular izquierda con falla supraventricular izquierda normal o deprimida, se beneficia de un puente coronario sobre angioplastía. O sea, la revascularización quirúrgica es cuando, mediante una cirugía por la subclavia o por una coronaria lateral, va a anastomosar ese vaso que ha sido ocluido después de su estenosis, ¿no? Ese es en resumen, la revascularización quirúrgica. En realidad es un tema muy complejo, ¿no? Por ejemplo, el balón de contrapulsación aórtica. El balón de contrapulsación aórtica es un dispositivo de asistencia ventricular que mejora el gasto cardíaco mediante una reducción de la postcarga del ventrículo izquierdo y el aumento de la perfusión coronaria durante la diástole. Sus indicaciones incluyen el shock cardiogénico, las complicaciones mecánicas del infarto agudo del miocardio. Y actualmente su inserción se realiza de forma percutánea, casi todo, ¿no? Usualmente a través de la arteria femoral y se aloja en la aorta torácica descendente 2 centímetros por debajo de emergencia de la arteria subclavia izquierda. ¿Qué más? Acerca de la revascularización quirúrgica. Es una reparación, ¿no? Puede ser percutánea a través de la arteria femoral o una anastomosis, ¿no? Es en resumen eso, no hay más. En realidad no hay más, ¿no? Insuficiencia aórtica, contraindicaciones, insuficiencia aórtica moderada o severa, disección de aorta, aneurisma de aorta torácico tromboso y síndrome de Leriche. Complicaciones, isquemia del miembro inferior, trombocitopenia, embolia, sepsis, disección de aorta, pseudoaneurisma. Y estas son las complicaciones del infarto, no tiene nada que ver. Bueno, eso sería todo. Ahora quisiera que me digan cuándo va a ser su examen. ¿Ya han definido la fecha? Doctora, ¿podría ser el viernes de la siguiente semana? Pero ya habíamos quedado martes. Por favor, doctora. Hoy día he hablado con el doctor Vidal y me dijo que las notas como fecha límite se puede pasar para el día 30 de julio. Ya, hagamos una cosa, ni para ustedes ni para mí. Yo voy a hablar con el doctor Vidal. Ayer no he tenido tiempo, entonces, si él me dice que le pase las fechas del examen el 26, entonces les tomo el jueves 25. Pero si me dice el 25, les tomo un día antes. Si me dice el 24, les tomo un día antes. ¿Les parece? Mm, Ya, doctora. ¿Ya? Pero si ustedes dicen para el 26, entonces fecha más probable el 25. ¿Les parece? Es un día antes a lo que ustedes proponen. Sí, doctora. A ver, voy a hablar con el doctor Vidal ahorita, ¿ya?
A ver, no me corten. Ojalá me conteste. Él siempre anda despierto desde las 4 de la mañana, pero ya. Ya. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Cintia? Sí, doctora, sí se la escucha. Ya. Ya habló con el doctor Vidal. Me dice que para el 26 sí o sí. Entonces el jueves 25. Sí, doctora, yo estoy. Un silencio total. ¿A qué hora sería? ¿En la mañana, mediodía, tarde, noche, madrugada? Eh, sí, bueno, sería de coordinar la hora, doctora. Ya, pero en todo caso estamos hablando con tus 37 compañeros que han estado, porque hay varios que no están, imagino que están durmiendo. Sí, doctora, yo le voy a pasar la lista al final de... A ver. Ya que al Jaquín lo voy a jalar, no he entrado a la clase. Ahí está. ¿Quién más? Lo voy a jalar. ¿Ya? Nos vemos. Chao. Esto ya coordinamos la hora del examen. Ya, doctora, las diapositivas, doctora, tal vez las puede enviar. Ya. Por favor. Ya, muchas gracias.